Bueno, comenzamos. Bueno, damos comienzo a la quinta sesión de literatura y vino con dramaturgia actual. María, Alejandro y Rosa, y con la participación de mucho aforo de personajes, así que eso es. será Muy bien. Gracias. Bueno, pues cuando pensamos en hacer esta sesión de dramaturgias actuales, pensamos, bueno, dramaturgias, pero bueno, vamos a un poco decir qué es lo de la dramaturgia, porque parece como que solo la obra de teatro, tal, y bueno, es un poco más. Entonces, cuando hablamos de dramaturgia nos referimos al arte y técnica de crear, componer y representar obras para el teatro. Por tanto, abarca desde la creación del texto con el autor, pero también incluye su adaptación para la puesta en escena, transformando una historia en espectáculo vivo a través de personajes, conflicto, acción y estructura narrativa. Es decir, que la dramaturgia conecta la literatura dramática con lo que es la experiencia teatral y la reflexión del público, ¿vale? Entonces, el acercamiento a cualquier dramaturgia en cualquier momento histórico se puede abordar desde múltiples perspectivas, como fenómeno humano, en sus dimensiones estética, social, filosófica e histórica, desde sus elementos esenciales como herramienta útil al poder o a quien lo financia, desde su genealogía. Pero nosotros, de entre todas, hemos elegido acercarnos a la dramaturgia peninsular actual desde su genealogía. Recogemos con esta lección la idea expuesta por Mayorga de que el teatro es un arte de la memoria. La conexión consciente con nuestro pasado es necesaria para comprender el presente escénico y completamente indispensable para proyectar un futuro con sentido. El teatro, en su condición de representación simbólica compartida, sostiene en su centro una conciencia histórica. Sus relatos, sus formas y sus preguntas nacen en la memoria, individual y colectiva, y sin ella pierden su anclaje y su capacidad formativa, crítica y de proyección. Todos los autores que presentaremos son herederos de nuestra historia, protagonistas de nuestro presente y agentes de nuestro futuro. En segundo lugar, nuestro acercamiento nace también desde la vocación docente y rescatamos la figura del maestro de las misiones pedagógicas, conscientes de que también nosotros somos agentes que transmitimos un legado a quienes nos han de suceder. Entender también la genealogía de las misiones pedagógicas, en las que el teatro fue una herramienta fundamental, arroja luz a la labor social que hoy cumple nuestra cultura. Los matices históricos cobran importancia también con la comprensión de lo que fue esta empresa que cristalizó en 1931, con la Segunda República, con la creación del Patronato de las Misiones Pedagógicas, presidido por Manuel Bartolomé Cosío, que nació en 1857 y murió en 1935. Voy yo con las misiones pedagógicas. Este proyecto venía gestándose desde la Restauración. En la legislación de principios del siglo ya se hace referencia a las misiones pedagógicas como uno de los medios para rescatar al pueblo de la ignorancia, dentro de un programa regeneracionista apoyado por liberales, conservadores y progresistas, religiosos y laicos. Aunque Cosío les dio forma institucional, la idea de misiones educativas y culturales estaba ya en el programa político español del último tercio del siglo XIX. Joaquín Costa, 1846-1911, católico de confesión que defendió una escuela pública laica, fue uno de los primeros en formularla con claridad, defendiendo la necesidad de compaginar despensa y escuela como base del progreso nacional, la urgencia de llevar la educación al mundo rural que veía como el gran olvidado en el sistema político de la Restauración, la necesidad de crear misiones ambulantes de maestros, bibliotecas circulantes y conferenciantes que recorrieran los pueblos, y la idea de que el Estado debía irradiar cultura allí donde no llegaba la iniciativa privada. Costa y Cosío eran amigos, pertenecientes al mismo círculo intelectual y reformista. Compartieron lazos en la ILE y en el movimiento regeneracionista de finales del siglo XIX y principios del XX. Al llegar la Segunda República, todas esas ideas se recogen y convierten en un proyecto estatal, organizado y financiado. Muerto Joaquín Costa, Cosío, heredero natural de aquellas ideas, es llamado a presidir el Patronato de las Misiones Pedagógicas.
Esta genealogía tan diversa, con aportaciones aparentemente dispares, laicas, religiosas, conservadoras y progresistas, explica que tras la guerra civil, la guerra del 36, aunque desaparecido el patronato, el proyecto se transforme sin desaparecer. Las misiones pedagógicas fueron suprimidas por la dictadura franquista, pero la idea no muere, se transforma. Surgen las misiones rurales, inspiradas en la pedagogía innovadora del padre Manjón y de San Pedro Poveda, en una relectura católica. La institución teresiana, fundada por el padre Poveda, fusilado en el 36, continuó trabajando en zonas rurales y barrios pobres, y especialmente para la educación de la mujer. Muchos maestros republicanos y conservadores reformistas también siguieron enseñando discretamente bajo la dictadura. Pedagogía activa, excursiones, lectura libre, métodos inductivos, teatro. La semilla siguió y sigue viva en nosotros. Más allá de los sistemas políticos, la voluntad de ayudar a los más desfavorecidos y la vocación docente germina aún en nuestros días. Y el teatro ha sido, es y será un instrumento de valores y oportunidades. El teatro como instrumento de cambio social. Desde los dramas litúrgicos medievales hasta el teatro documental contemporáneo, del que hoy hablaremos, el teatro en el ámbito hispánico ha funcionado como una herramienta de misión religiosa, cívica o cultural, que busca educar, cohesionar y transformar. La Barraca de Lorca y las misiones pedagógicas, herederas laicas de una antigua vocación didáctica visible en los autos sacramentales y en la catequesis teatral americana, continúan hoy en la dramaturgia peninsular a través de formas que reafirman el valor público del escenario. Cine documental y verbatim, pues dramático, más performativo que narrativo, teatro adaptado a escenarios, en espacios no convencionales y teatro comunitario. La comunidad no solo es espectadora, sino creadora, abordando temas como la memoria histórica, injusticias sociales y abusos de poder, temas trascendentales de nuestro teatro actual que abordaremos a continuación. En esta tradición y desde esa dimensión, recogemos la dramaturgia actual española aprovechando la vocación docente de quienes aquí hoy nos reunimos y con el objetivo de transmitir nuestro legado a las futuras generaciones para que sigan escribiendo su propia historia. Vemos de esta manera el teatro en una línea temporal, que además de sugerirnos una forma creativa y participativa de trabajar en nuestras aulas, nos invita a una última reflexión antes de sumergirnos en los autores y obras. Hoy, cuando Internet llega a lugares recónditos, sin requerir la presencia física del maestro, cuanto tanta información está disponible para todos, sigue siendo fundamental nuestra figura como maestros. Aprovechamos el teatro como herramienta pedagógica y transformadora en nuestra labor docente. ¿Cuáles son los desfavorecidos a los que más nos debemos en nuestra misión? Para responder a estas preguntas y a los planteamientos anteriores, hemos diseñado esta sesión incluyendo autores y textos para vuestro posterior uso en el aula, pero en la que solo vamos a trabajar unos pocos porque era imposible, si no, hacerlo en el tiempo del que disponemos. Bueno, qué bonito escuchar Poveda, la institución teresiana, ¿cuánto ha salido en literatura y vino? Qué bien, sí, sí. Ya se lo he mandado a nuestros Muy compañeros. A mí me sorprendió mucho porque yo la idea que tenía de las misiones pedagógicas la había encapsulado solo en la Segunda República, y al hacer este trabajo pues de repente empiezas a descubrir cosas y me pareció maravilloso porque como que integraba a todos los docentes, ¿no? Que es lo que somos. Es muy innovadora además y muy actual. Todas estas ideas que están ahora nosotros las tenemos súper vivas. O sea, lo que era impensable entonces, él ya lo decía. Y que a veces hoy en día todavía cuesta. Hombre, o sea, más feminista que Poveda no le había. Más, ¿no? Pues no había. Una gran labor con la mujer. Pues nosotros lo que planteamos en esta sesión son fijarnos en tres ejes que eran los que se movían las misiones pedagógicas, luego las misiones rurales, todo el padre Poveda, es decir, normalmente cogemos toda esa línea y trabajamos en tres ejes, que es
el eje educativo-pedagógico, que es el que más va a trabajar María con la ayuda de gente que va a leer textos. Luego el eje, digamos, más político, no político en el sentido que entendemos hoy, sino político en el sentido de la polis, de lo importante para el ciudadano, ¿no? Que es el que voy a trabajar yo. Y luego el eje artístico, que aunque lo va a trabajar Rosa, con el autor que va a trabajar los tres ejes, ¿vale? Con Juan Mayorga. Pero bueno, digamos que va a trabajar primero el artístico y luego lo va a unir con los tres, ¿vale? Así que nada, empezamos con el eje pedagógico y educativo. ¿Nos queda aquí nada? No, eso lo dije al principio. Vale. Sí, eso es. Vale. Bueno, pues si hay un dramaturgo contemporáneo que pueda ilustrar la continuidad del espíritu y la vocación docente de las misiones pedagógicas en nuestros días, ese es Alberto Conejero. ¿Qué rescatar de su tiempo, de su vida, sin traicionar ese pudor que él mismo reivindica? En las primeras jornadas del teatro contemporáneo en Santander, en 2023, Conejero lo expresó con una frase que queremos tener presente. Conocemos demasiado a los autores. La literatura necesita distancia. Precisamente desde esa distancia respetuosa buscamos acercarnos a su obra más que a su biografía. Su sensibilidad poética, declara huella lorquiana, no surge de una concepción tradicional y estática del teatro. El propio Conejero ha insistido en que una de las grandezas del hecho escénico es que no admite una definición única, porque existen muchas teatralidades posibles. Nos dice, puede que no sea tu teatro, pero es teatro, reivindicando así su gusto por habitar las encrucijadas. Desde esa posición cuestiona también la definición hegeliana que reduce el teatro al conflicto. Esa identificación entre teatro y discusión, a su parecer, empobrece la amplitud de lo escénico. Su dramaturgia aspira a otra forma de verdad, una verdad que emerge de la palabra poética, de la imagen, del silencio y de la presencia. Para Conejero, el teatro, más que el arte del conflicto, es el arte del vínculo, luminoso o catastrófico, que siempre implica una relación viva entre presencias. De ahí que algunos le reprochen la falta de trama o la escasez de conflicto, o que encuentren en su escritura más aliento poético que teatral. Para reflejar el potencial pedagógico de Alberto Conejero, hemos elegido dos obras: La piedra oscura y El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Para reflejar esta pedagogía de la piedra oscura, después de una pequeña introducción que voy a hacer yo, va a leer Ángeles el primer texto. En la piedra oscura, en la pedagogía, lo primero que queremos señalar es que la resolución de conflictos es el gran aprendizaje que esta obra ofrece al currículum escolar. No se trata solo de evitar la violencia, sino de comprender que el primer paso para transformar un conflicto es escuchar al otro. En el caso de la piedra oscura, a través de la palabra. El cuarto cuadro, que es el que vamos a abordar, Coridón, marca un giro decisivo en la piedra oscura. Es el momento en el que la palabra deja de ser territorio de sospecha y comienza a convertirse en un espacio de intimidad compartida. El título no es casual. Coridón es un nombre bucólico, pastoril, heredado de la tradición grecolatina, asociado al amor entre hombres, al deseo que se expresa en secreto y desde la sombra. El poema de Lorca que presenta esta escena anuncia el territorio del amor oculto, el deseo que no puede nombrarse y que Rafael compartió con Federico. Dicen así los versos: pero otro Adán oscuro está soñando, neutra luna de piedra sin semilla, donde el niño de luz se irá quemando. De Adán, primeras canciones. Sin embargo, en esta escena, Rafael no revela todavía la naturaleza amorosa de esa relación. Esa relación llegará más adelante, esa revelación llegará más adelante, cuando el vínculo con Sebastián sea lo bastante fuerte como para sostenerlo. De momento, Rafael abre ante él la luminosidad de ese mundo compartido con el poeta, la barraca, los viajes, los lugares de Santander que recorrieron, el Palacio de la Madalena, la Bahía, Somo, el Sardinero, las vivencias compartidas.
Ese mundo se abre a Sebastián. La palabra tiende puentes, abre paso a la intimidad, a la humanidad de ambos. El título Coridón puede interpretarse también como un puente hacia el propio Sebastián, hombre de campo, pastor en sentido literal y simbólico, alguien que vive al margen de la ciudad y de la cultura y que empieza a asomarse a un mundo nuevo gracias a la palabra de Rafael. Me equivoco. Bien. Sí, ¿verdad? ¿A dónde has ido? ¿Sigues enfadada? Es que va más adelante. Creo que sí, un poquito más. Y los otros. Empieza con y los Quizás es otros. porque Empieza con Debe de empezar un poco más adelante Ah, el texto. pensé que era el capítulo 4 desde No, el debió de principio. cortar un trocito. Ah, vale, no Sí. pasa nada. A ¿Te ver. dejamos Sí. este? Sí. Toma, Ángeles. Sí, Mira, toma, toma. Claro. Búscalo, ¿dónde está? El texto, claro, tiene que estar, pero bueno, igual está más No, adelante. pues nada, como decíamos, que sí, es muy divertido, que sí. Está Es la bien. improvisación y Hombre, claro. Claro. Sí, además estaba es que- preparado. Eso es. Esto forma parte de la Ya, dinámica. ya está, ya Nada. está. Esto es, no hay pánico escénico. Nada, Ya ninguno, sabes. ninguno, Nada. ninguno. Allá ¿Y vamos. los otros? No sé nada de los otros. Me dijeron que estaba aquí. No lo sé. ¿Mintieron o mientes tú? ¿Por qué insistes? No lo sé. ¿Dónde estabas? Vamos, ¿qué importancia puede tener que me lo cuentes? Pasarán las horas más rápido para los dos. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo? Cuando empezó todo esto. Basta. Yo estaba en San Sebastián, de vacaciones. Había ido con un par de amigos de la academia a pasar unos días a la playa. Necesitaba olvidarme de Madrid. Ahí nos enteramos. Llamé a casa, hablé con mi hermana. No sabían nada, nadie sabía qué iba a ocurrir. Aguanté unos días, pero el dinero se terminaba. Le pedí a mis padres que me mandaran un giro, pero nunca llegó. Encontré un trabajo asfaltando carreteras. Pensé que pronto reuniría el dinero para volver. Entonces oímos por la radio lo de los fusilamientos. Un par de chicas me escondieron en un bar durante una semana hasta que encontré el enlace para regresar a casa. Lloré de alegría cuando entré por la casa de campo. ¿Has estado en Madrid? No, ¿Nunca? no, nunca, nunca. Cuidaba de las cosas del campo con mi madre. Vacas, manzanos. ¿Qué demonios puede importarte eso? Si había dinero, iba a los billares con los amigos. Nada más. Así toda la semana. El domingo por la mañana iba a misa y por la tarde vuelta a las faenas del campo. Estaba ahorrando para intentar ingresar en el conservatorio. Eso hacía cuando empezó toda esta mierda. Nada más. Esa es mi historia. ¿Suficiente? ¿Quieres ser músico? Quería ser músico. Esto acabará pronto. De un modo u otro tiene que acabar pronto. Serás músico, si es lo que quieres. ¿De un modo u otro? ¿Crees que tenéis alguna posibilidad? ¿Quién? Vosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Estoy empezando a hartarme de ti. Las cosas tienen un modo de ser y hay que seguirlo. Si no hubierais traído toda esa mierda comunista, nada de esto nos hubiera pasado. Si las cosas acabarán pronto las cosas acabarán pronto y quizá podamos volver a nuestros asuntos. ¿Estamos cerca de Santander? Sí. Es la tercera vez, ¿sabes? ¿Qué? Que estoy aquí. La primera fue hace 4 años. Casi no llegamos porque se nos habían fundido las 4 bielas del camión en Pajares. Era agosto, aunque llovía como ahora. Estábamos en el Palacio de la Magdalena, sobre la bahía. Enfrente se veía Som y luego todos los estudiantes por allí, sobre la hierba. ¿De excursión? Llegamos con el grupo ¿Qué grupo? de teatro, ¿Teatro? ¿Has sido actor? cuando no quedaba más remedio, pero era el secretario y conductor. Nunca estuve en el teatro. ¿Nunca? Una vez vino una compañía de variedades al pueblo, pero no pude dejar los asuntos solos. ¿Qué hacíais vosotros? Un poco de todo. Creo que aquí hicimos Fuente Ovejuna y luego, al otro año, El Burlador de Sevilla. Ahí yo sí hacía de actor. Salía vestido con un traje ridículo, demasiado ceñido. Tuvimos tiempo de descansar. Íbamos al Sardinero o Castañeda. Fue un respiro porque no teníamos que montar y desmontar todos los días.
Quizá has oído hablar de nosotros. Éramos La Barraca. Ni idea. Un grupo de teatro universitario. Íbamos de pueblo en pueblo. La República quería que... ¿Había músicos? Sí, por supuesto que había músicos. ¿Y tocaban escondidos? Escondidos. ¿Podía verlos el público? Dependía de cada obra. En algunas sí, claro. Eso me gustaría. Tocar en un teatro, junto a los actores, con un buen traje. Tocar y poder ver a los actores y al público. Y estar ahí, pero que todos miren a otro lado, como si fuera invisible. ¿Tus padres qué decían? Silencio largo. Sebastián saca un mendrugo de pan. Empieza a comer. Al poco lo parte y le ofrece a Rafael. Este intenta comer. No puede. Y con este gesto de compartir, la intimidad a la que dio lugar la palabra acoge a los personajes en su fragilidad y en su fortaleza, que irá mostrando poco a poco en las siguientes escenas, en las que acuden a ese espacio íntimo necesitados de escuchar y de ser escuchados. Ahora vamos a abordar la segunda obra de Alberto Conejero, que es El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. En esta obra nos situamos en el otoño de 1934, cuando el joven maestro... Perdóname, ¿vais a actuar? ¿Algunos? ¿Nos Sí. podéis poner ahí y así salíais? De acuerdo. Es Eva quien va a leer el... Pero, Precisamente por eso lo digo. pero Ángeles ya no va a leer. No, por eso, que los que sean, que se acerquen por aquí. Ya, pero tenemos que salir nosotros y quien se ponga, que se ponga ahí, claro. Vale, yo lo que estoy moviendo en función de las Claro. necesidades. Ya, pero que quien quiera salir, que se ponga ahí, que no pelea desde el sitio, si no pasa nada. Venga. Bueno, vamos con el mar. Por lo bonito que queda ahí. Como decía, en esta obra nos situamos en el otoño de 1934, cuando el joven maestro catalán Antoni Benaiges llega a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Pocos meses después compra con su propio dinero un gramófono y una pequeña imprenta. Desde ese primer curso, las niñas y los niños empiezan a escribir e imprimir sus emociones, sus sueños y sus pensamientos. En enero de 1936 publican El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Un librito que recoge en forma casi de verso cómo imaginan el mar, sus miedos, sus deseos, sus imágenes. Ninguno de ellos lo había visto jamás. Benaiges les promete que ese verano los llevará a Cataluña para cumplir ese sueño. Pero el 25 de julio de 1936 es fusilado. La promesa del maestro queda suspendida para siempre. Conejero parte de materiales reales, el proyecto de un maestro que quiso aplicar el método Freinet para poner a los niños en el centro de la escuela y dar protagonismo a sus voces. Conejero lleva a escena esa poética pedagógica y convierte la escuela en el corazón de la ficción, no a través del conflicto entre personajes, sino mediante la presencia de los objetos, de los cuadernos, de las máquinas, de las huellas materiales de aquella experiencia. De este modo, el texto convive sin jerarquías con los objetos y con el lenguaje audiovisual, creando un espacio donde la memoria, la infancia y la pedagogía se entrelazan. Si la piedra oscura permite trabajar las relaciones desde la palabra, el mar nos permite investigar otros lenguajes no verbales, la música, el cuerpo y los objetos. Pero además, esta obra justifica en sí misma el apartado de este eje pedagógico, pues es un fiel e inspirador testimonio del proyecto educativo innovador de las misiones pedagógicas, especialmente de las técnicas freinetianas. Y ahora va a leer el primer texto seleccionado, Eva, que pertenece al cuadro de Esperamos la imprenta, entre septiembre y diciembre de 1934. Los niños aquí, en este pueblo pequeño y perdido, hacen su vida normal. Juegan, ríen, cantan, corren, se pelean, saltan la huerta, se caen del mulo. Toman parte en las fiestas, costumbres, ritos, visten, hablan, se conducen según los modos de una realidad. En la vida del niño hay, pues, material abundante para el propósito que nos guía.
Yo, el maestro, procuro recoger este material, lo más espontáneo posible, que chorree. Unas veces se refiere solamente a la vida de uno o más niños, otras a la vida del pueblo en general. Igual interesan. Partimos siempre de un trabajo escrito sobre el hecho recogido. Si es general, lo escriben todos los niños. En caso particular, únicamente el niño o niños a quienes afecta. Se copia el trabajo. Si son varios, escojo uno, a veces el peor, en la pizarra, y los niños, a su vez, lo copian en una cuartilla. En este trabajo, de pura copia, nos esmeramos de un modo especial en el arte de hacer letras. Después se lee el escrito de la pizarra, tal como está. Y claro, el niño tropieza. ¿Y qué tropiezos? No es raro que la lectura se haga imposible. Salimos como podemos del enredo. La cuestión es que los niños comparen el escrito con su pensamiento y su habla, y vean por sí mismos lo que esté mal expresado. Lo que suelen pensar y decir con soltura y hasta con elegancia, es curioso, aparece en el escrito lleno de incorrecciones. Leído el escrito y visto en su conjunto, pasamos a corregir pensamiento por pensamiento y, dentro de cada pensamiento, palabra por palabra. A medida que corregimos el trabajo, los niños van escribiéndolo de nuevo. Cuando está terminado, lo leemos varias veces. Y el segundo texto seleccionado ya es cuando les llega la imprenta. Al fin, hoy nos ha llegado la imprenta. Mientras abría la caja hubo expectación entre los niños. ¿Qué ser? También yo siento cierta impaciencia y gozo. Al fin aparece, la miramos, la tocamos. Comienzo a poner los tipos en el tablero. Pronto quieren hacerlo todos. Desorden, trato de imponerme. Pero ¿por qué turbar un momento tan lleno de vida? Además, la culpa es mía. Renace la calma. Al terminar la clase todo ha quedado debidamente distribuido. Mañana arreglaré la prensa y haremos algunas pruebas. Y enseguida el periódico. Lo llamaremos gestos. Gestos es carácter, expresión libre, matiz, vida, atributo todos de la escuela. Expectación. En medio de la sala una mesita con la imprenta. Yo, sentado, compongo. En realidad aprendo a componer. Titubeos. Apenas sé lo que me hago. Pero va saliendo. En torno los niños de pie y tirados por las mesas. No pueden ver todos y se apretujan. Unos se marchan, cansados de no ver nada. Otros vienen intentando ver de nuevo. Hablan, hacen lo que quieren. Barullo. Despunta un niño, Honorato. Coge un componedor. Honorato ha compuesto su nombre. ¡Qué bonito! Teófila, Felisa, Ramona, Félix, también quieren componer su nombre. Se preguntan unos a otros. Aparta, ¿tú qué sabes? Todos quieren saber y todos van sabiendo. A los 2 días queda compuesto el primer trabajo. Más expectación. Honorato calca un dibujo en el cristal. Lo pasa al linóleo. Saco las gubias y comienzo yo a trabajar el cliché. Los mismos titubeos. Honorato me dice que él sabe hacer eso, y lo hace, con mucha más maña que yo. Menudo pieza. Estupendo. Preparo la página y la imprimo. Emociono. Pero me sale mal. Muy mal. Qué pena. Hoy hemos tirado la primera página del periódico. Estupendo. Hasta que se ha terminado, no hemos salido de la escuela. Era ya de noche. Ningún niño ha querido marcharse antes. Mientras imprimíamos la tirada, todo ha sido animación, charla y canturreo. La impresión es la síntesis del proceso educativo. Los niños se ven allí, en la hoja, reflejados. Sus andanzas, sus pensamientos, sus explosiones aparecen esculpidas para hacerse universales. Es la dignidad en forma de orgullo. Nuestro periódico Gestos tiene 24 páginas y saldrá cada 3 meses. Salud. Bueno, después de este primer eje, pedagógico, educativo, pasamos un poco al eje político que os decía, pero en el sentido de educación del ciudadano, de la polis. Como ocurre en todas las dramaturgias actuales y en toda la literatura que nos rodea en el momento en que vivimos, es muy difícil hacer una síntesis y mucho menos establecer unas líneas de trabajo claras.
Nosotros solo queremos hacer un breve acercamiento a dramaturgas y dramaturgos que a día de hoy en España son la vanguardia teatral, igual que en su momento lo fueron Valle Inclán, Lorca, Buero Vallejo y grandes mujeres como María Teresa León, Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcín, Luisa Carnés o Concha Méndez. El eje político debe entenderse, como decía, en su sentido etimológico, tal y como nos explicaron María Velasco y Alberto Conejero en esas primeras jornadas de teatro contemporáneo hace ya casi 3 años. Todo acto teatral es político, decían ambos. ¿Y qué hay más político en el sentido de la polis que nos implica a todos que la violencia contra las mujeres y contra las minorías? Si hay un tema al que el teatro ha recurrido y recurre aún en nuestros días por el interés que despierta y por lo que le importa señalarlo, es el de la violencia. Y desde hace ya unas décadas, la violencia sexual es algo consustancial al teatro de cada época, por lo que la nuestra, tan violenta en sí misma, no iba a ser menos. El teatro documento es el que más se acerca a este tema, y ahí encontramos a un dramaturgo catalán que, a pesar de su juventud, 45 años más o menos, ha escrito ya más de 23 obras. Se llama Jordi Casanovas. En cuanto a su dramaturgia, uno de los temas recurrentes que surgen en sus obras es la aparición de la violencia cuando ya queda claro que es imposible resolver el conflicto a través de la palabra y del diálogo, como veis, justamente lo contrario de lo que acaba de hacer María. Como hemos sido domesticados para no tener que gestionar la violencia, cuando aparece en nuestras vidas nos encuentra completamente débiles y no sabemos cómo enfrentarla. Entonces, en la dramaturgia de Casanovas, la violencia está muy presente y por eso muchas de sus obras son una pesadilla que nos transporta a vivir cómo intentaríamos resolver una situación extrema para la que aún no estamos preparados. Para ello, escogí 2 textos de una obra que se titula Jauría, que ha tenido muchísimo éxito en los teatros. No ha salido de Barcelona y Madrid, no ha hecho gira, por lo menos que yo sepa, pero creo que el primer texto ya os va a poner en situación. Este texto nos lo va a leer nuestra compañera Charo, que pertenece al momento en el que la protagonista de la violación múltiple de la manada, porque es el caso que él recoge, habla ante el juez, reflexiona más o menos ante el juez. Cuando quieras, Charo. Cuando llegué a mi casa, después de todo esto, lo que sentía era mucha culpabilidad. Sentía que yo podía haber hecho más para evitar toda esta situación. Me sentía responsable y pensaba que les estaba jodiendo la vida a aquellas personas. Que era mi culpa lo que había ocurrido y que no podía, porque podía haberme ido, porque no tendría que haberme puesto a hablar con gente, porque ¿para qué me voy con gente que no conozco? Porque me separé de mi amigo, porque me quedé sola en una ciudad que no conozco, por todo esto. Pensaba que era mi culpa por no poder hacer algo para poder irme. Se me quitaron las ganas de hacer cualquier cosa. Salía con mis amigos porque sabía que tenía que salir, porque no me iba a quedar en casa, porque al final necesitaba respirar un poco, cambiar de aires. Y cada vez que salía en mi cabeza estaba todo el rato pensando en esto o me ponía a llorar. En cualquier momento estaba de fiesta y me ponía a llorar. Me pasaba el día intentando no hablar del tema, pero buscando noticias porque necesitaba saber más. Intentaba buscarle una respuesta lógica a todo lo que había ocurrido, pero no y no. Y por eso buscaba noticias, pero no encontraba nada. Con pesadillas, noches de insomnio, de no poder dormir, de tener que tomar pastillas. Es más, cuando la gente me preguntaba, yo decía, muy bien, vimos todos los encierros, nos lo pasamos súper bien. Yo nunca dije que era yo. Todo el mundo sabía que yo estaba en Pamplona, en los Sanfermines, que
porque lo sabía. Quería evitar que me pudieran relacionar. Me generaba mucha angustia pensar que los vídeos esos podían salir, podrían habérselos mandado a alguien y que esas personas pudieran venir a mi casa a decirme algo. Me enteré de que había habido detectives privados. Yo salía a la calle pensando que me iban a secuestrar. Yo salía a la calle pensando que me recomendaron que no me quedara en casa, que siguiera adelante, que iba a ser un momento en el que iba a estar muy mal, que necesitaba atención psicológica, profesional. Al principio iba 2 veces al mes, una cada 15 días, y era una terapia individual. Luego, ella me recomendó que lo mejor era hacer una terapia individual y otra grupal. Cada 15 días era una terapia individual y otra grupal. La necesitaba. Necesitaba colocar todo eso porque me estaba comiendo. Tenía que salir. Tenía que seguir porque al final no podía dejar que esto cortara mi vida. Tenía que seguir. Tengo 20 años. Me queda mucho. Me dijeron que siguiera adelante, que si necesitaba llorar, que llorara, que si necesitaba gritar, que gritara, que intentara hacer mi vida normal, y fue lo que intenté. Yo salía de fiesta y estaba muy bien, estaba haciéndome fotos con mis amigos y luego me ponía a llorar. Y a lo mejor estaba desde las 4 de la mañana hasta las 6 llorando, porque es que no podía parar. Bueno, como veis, el texto es durísimo. Es la revictimización de una persona que encima de haber sido violada, pues tiene que ante el juez justificar todo lo que pasó, bueno, en fin. Pero escogí otro texto que es desde la otra parte. Entonces aquí están el fiscal y uno de los violadores, hablando en el juicio. Ya sabéis que este teatro documento lo que hace es coger tal cual el texto que sale del juzgado y las declaraciones y lo copia. Simplemente añade unas acotaciones y tal, pero eso que llamamos teatro documento o verbatim, ¿vale? Eso es. Entonces, vamos allá. ¿Quién iba a leer conmigo? Que yo era el fiscal. Eres tú, por eso te miraba y me hiciste así, digo... Es que no sabía si había algún cambio. No. ¿Era el fiscal? No, era yo, el fiscal. Sí, claro. Explíqueme lo de la grabación del móvil. ¿Cómo se decide grabar? Ya llevábamos, no recuerdo si 1 o 2 minutos. No recuerdo cuando sacó el móvil y empezó a grabar. Vaya, que ya llevaban cierto tiempo grabando dentro. Yo juraría que sí, pero no sé si 1 minuto o 10. ¿Las grabaciones se hicieron con la luz encendida? La luz encendida del portal, sí. ¿A ella le dijeron en algún momento que estaban grabando? Pues no lo recuerdo, pero vaya, era evidente. Ya, no recuerda. Ni que ella hiciera ningún comentario para con la grabación. No lo recuerdo. Ni si le dijo, no me grabes o luego me la pasáis. No. ¿Usted sí que tiene conocimiento de que estaban grabando? Sí. ¿Recuerda si además hizo algún gesto a la cámara? Vean ustedes, el procesado tiene apoyados sus glúteos sobre la cara de la denunciante. Situada en un plano inferior, los ojos de la denunciante quedan ocultos por los glúteos del procesado, quien mira hacia el dispositivo de grabación al tiempo que extiende su brazo derecho hacia atrás y hace un gesto con su dedo señalando hacia su glúteo derecho. Pues por lo que he visto aquí, sí que hice algún gesto a la cámara. ¿Para qué querían ustedes esa grabación? Eso se lo tiene que preguntar usted, Antonio, que es el que grabó. ¿A usted no le sorprendió que lo grabaran? En ese momento no me sorprendió. ¿No le sorprendió porque lo habían hecho previamente o porque le pareció algo normal? Me pareció algo normal. ¿Ustedes en alguna ocasión habían grabado esto? Me refiero a cualquier tipo de relación grupal que ustedes habían tenido. Como relaciones sexuales, era la primera vez. ¿Usted no pensaba compartir esas imágenes? No. ¿Llegó a tener esas imágenes en su teléfono? Nunca. Pero sí hizo algún comentario sobre esas imágenes. ¿Nos puede decir qué comentario hizo y a quién? Pues el comentario
yo juraría que fue al grupo La Manada y dije, hemos follado los 5 y hay vídeos. En concreto, en el chat La Manada usted pone, follándonos a una los 5. Todo lo que cuente es poco. Puta pasada de viaje. Hay vídeos. Bueno, creo que simplemente el texto casi no necesita ningún comentario. Es terrible y lo que se hace es eso. En el primer texto que leyó Charo, una revictimización de la mujer violada, y aquí, nada, estábamos grabando y nada, oye, sin problema, no había ningún problema. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Bueno, pues ya está. En fin. Bueno, pero lo político, lo de los ciudadanos, nos lleva a otro lugar también. Gran parte del panorama de nuestras dramaturgas actuales, Lola Blasco, Laila Ripoll, Juana Escabias, María Velasco, Paloma Pedrero, Angélica Lidl, Diana Luque, Lucía Carballal, Vanessa Monfort o Diana de Paco, y de nuestros dramaturgos actuales, Jordi Casanovas, Alfredo Sanzol, Paco Becerra, Miguel del Arco, Borja Ortiz de Gondra, Antonio Rojano, Sergi Belbel, Andrés Lima, Juan Mayorga, Guillem Clua o Alberto Conejero, escribe indistintamente tanto sobre temas actuales como sobre otros que vienen del pasado y que nos sirven como ejemplo de lo que nos ocurre a día de hoy. Pero queremos fijarnos en 2 de las citadas anteriormente y que casi siempre bucean en nuestro pasado para traernos al presente situaciones vividas que nos sirvan como recuerdo de lo que pasó y como ejemplo de lo que no debe volver a pasar. Y este es el caso de estas 2 dramaturgas actuales, Vanessa Monfort y Lucía Carballal. A Vanessa Monfort la conocí por casualidad porque en uno de los festivales de Almagro o de Olmedo, ya no recuerdo cuál de los 2, pusieron una obra que se llamaba La Tofana. Y La Tofana, pues lo que cuenta es la historia de Giulia Tofana, una mujer italiana de 1635 más o menos, que se da cuenta de que ella y sus amigas están siempre siendo golpeadas, humilladas y torturadas por sus maridos. Entonces, lo que hace es inventa un veneno, o sea, consigue un veneno, y se lo pasa a todas las mujeres romanas que lo quieren, y en ese año mueren 600 hombres envenenados. Claro, imaginaréis que esta mujer, rápidamente la Inquisición va por ella, porque claro, eso no puede ser. Porque claro, mientras las humillan, las torturan, las golpean, las violan y las matan, para eso no hay ningún problema. Pero claro, si son ellos los asesinados, entonces sí que hay problema. Con lo cual, ya veis que el heteropatriarcado y el patriarcado en general, bueno, no es algo de hoy en día, sino que esto viene de muy atrás. Desgraciadamente, de ahí viene el problema. Bueno, pero el texto que yo quiero leer tiene más que ver con la literatura. Está el texto ahí para que lo leáis, pero me interesa mucho el de esta mujer que habla sobre María, llamada Martínez Sierra, pero realmente María de la O. Lejárraga, la esposa de Gregorio Martínez Sierra. Bueno, Monfort lo que quiso fue visibilizar a la autora olvidada de dramas tan magníficos como Canción de cuna, de libretos para El amor brujo de Falla, e incluso de la obra que inspiró la mundialmente conocida película de Disney, La dama y el vagabundo, que robó la idea de su obra. O sea, Disney robó la idea de su obra, que se llamaba Merlín y Vivian o la gata egoísta. Quiso también denunciar el caso de negro literario que acabó por dejar a María en el anonimato, explorar la vida de una mujer excepcional que fue parlamentaria y fundó revistas, y como homenaje de dramaturga a dramaturga. Pero sobre todo para hacer justicia a una figura clave de la literatura española, explorando el misterio de su autoría oculta y reivindicando su legado en un contexto de lucha feminista. De verdad, no dejéis de ver un documental que ahora mismo está en Filming y en RTV Play, que se llama A las mujeres de España, María Lejárraga, dirigido por la fantástica andaluza Laura Hoffman. Esta no solo habla de María Lejárraga, tiene otros documentales en los que habla de Agustín Gómez Arcos, un escritor francés exiliado, un escritor español, perdón, exiliado en Francia, que escribió en francés, finalmente, y lo conocemos por las traducciones, y también Juan Ramón Jiménez, o sea, que ha hecho documentales sobre muchos autores españoles. Firmado Lejárraga, que es la obra de teatro que escribe esta Vanessa Monfort, ocurre en 2 tiempos. Durante las vidas de María y Gregorio, desde finales del 19 hasta 1947, el año en que muere Gregorio Martínez Sierra, y hasta 1974, el año de la muerte de María, y el presente.
en el que aparecen, por un lado, investigadores y archiveros, el fantasma de la autora y 3 hombres que representan a los que en su momento tuvieron relación con María. Goyo es un crítico teatral, imagináis, Gregorio Martínez Sierra, Manu, el musicólogo, que recuerda a Manuel de Falla, y J.R., que recuerda, por supuesto, al poeta Juan Ramón Jiménez. Y plantea 3 cuestiones estrechamente vinculadas con la autoría de la escritora. Bueno, no las voy a contar porque bueno, lo tenéis ahí todo explicado, es una cosa interesantísima, pero de lo que trata realmente es de ver cómo esta escritora finalmente firmó con el nombre de su marido porque la primera obra que publicó con su nombre no tuvo éxito. Y entonces se acogió, digamos, al nombre de su marido, puso Gregorio Martínez Sierra, pero realmente quien escribía era ella. Cuando yo en la facultad tuve que leer Canción de cuna, yo cuando la leí dije, imposible que un tío de las características de Gregorio Martínez Sierra haya escrito esto. Sabiendo además sinvergüenza, bueno, traidor, o sea, poniéndole los cuernos a la mujer, y decía, es imposible que tenga esta sensibilidad. Claro, cuando ya descubrimos que obviamente no era él, sino que era ella quien firmaba. Bueno, entonces... ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama A las mujeres de España, María de Járraga. Sí, sí, me dice aquí. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, escojo del segundo acto la escena 10, que voy a leer con mi compa Mercedes. Ella va a hacer de María de la Ole Járraga, realmente, y yo voy a hacer de Gregorio. Venga, cuando quieras. Gregorio, ¿Por qué sigues despierta? vienes frío. ¿Quieres un poco de leche caliente? No, gracias. Ven, estás pálido. ¿Qué tal ha ido hoy la función? Bien, como siempre. Tienes cara de cansado. No, tengo cara de imbécil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hago mal? Nada, solo tienes un ligerísimo defecto, exigir un poco demasiado de este matrimonio. ¿Eso crees? Eso crees. Es cierto, quizá te quiero, ¿cómo decirlo? Desatinadamente, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. No me da vergüenza confesarlo. ¿Sabes por qué? Porque en mi deseo está lo mejor de mí misma, mi alegría, mi salud, mi anhelo de vivir y de darte vida. Es verdad, para mí es un remedio tenerte a mi lado. ¿Despierto? Está bien. ¿Dormido? ¿Qué importa? Con solo sentirte a mi lado me olvido de que puede haber penas en el mundo. ¿Es mucho exigir a este matrimonio que durmamos al mismo tiempo? Puede ser, pero es que aquí, en el silencio, si te oigo respirar junto a mí, no le pido a la suerte otra corona. Te miro dormir y pareces mi hijo, me pareces yo mismo. María, tengo que decirte algo. No. ¿Quién eres? ¿Quién? Tú. Estás muerto. No. ¿Qué has hecho con él? Con el hombre que conocí. Tú lo has matado y has venido a morirte en su sitio. Basta ya, María. ¿Estás hablando como una loca? Ojalá. ¿Tú sabes lo que pesa la cordura? Irresponsabilidad. ¡Qué privilegio! Los niños, los locos, los reyes, los mendigos y los dioses son irresponsables. Solo el hombre, vulgar, razonable y mediocre, está condenado a soportar la carga de escuchar cuerdo algo como lo que tú vas a decirme. No soy una enferma, Gregorio, ni una loca, sino un ser humano que tiene conciencia e inteligencia para saber que me quieres dejar. Y eso no lo consiento. Así no lo consiento. Sin súplicas, sin llantos, sin mimos ni caricias, esta vez vas a tener que escucharme llorar, porque por primera vez no te voy a proteger de esto. Sé cuál es mi derecho de mujer y lo exijo. Lo lamento, pero renuncio a esta comedia de matrimonio perfecto y sonriente. ¿Comedia? Tragedia para mí. ¿Así que es eso lo que hemos representado en realidad? De sobra sabes que si tú no quieres, no me puedo marchar. Soy tu esclavo, puesto que me he vendido. Me he casado contigo, hemos trabajado juntos. Todo lo has decidido tú y yo soy un miserable. Tienes razón, pero se acabó. No me dejas, no más quejas, no más suspiros, no más comedia suave, ignorante y atormentada, también yo.
Dejémoslo si quieres, pero ella no es buena, Gregorio. Ay, está bien, tranquilo. Si es lo que deseas, yo también tengo algunas amistades que podrían querer algo más. Ni los celos te mueven, ¿verdad? Ni el amor propio, ya que no es amor. Tan despreciable soy, tan poca cosa. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué hechizo malo llevo encima? No eres tú, no te angusties. Eres mejor que casi todas, pero no puede ser. Créeme que no puedo hacer otra cosa. Ódiame, insúltame por lo que has sufrido. Cada uno tiene que cargar con lo que hace. Pues intentemos hablar sinceramente, solucionarlo. Catalina está embarazada. Bueno, pues ya está, ¿verdad? Es un final obvio, facilón, que escribí cuando era una escritora inexperta. Tú y yo nos merecíamos otro, no sé si más bonito, pero sí más maduro. Eres más joven que yo. Tendrás el amor que necesitas en cuanto yo no estorbe. Los errores se pagan, tienes razón. Yo no te he querido como tú soñabas, pero los que te quieren como sueñas no harán por ti lo que yo hice. Bueno, la verdad es que es brutal. La obra os la recomiendo, la de Firmado Lejárraga, muchísimo. Quizá la parte más del presente, bueno, es más una cosa que Vanessa Monfort hace como para recuperar, ¿no?, esa dramaturga y tal. Pero la parte de la historia de ellos está súper bien contada. Y en el documental sale, bueno, muchísimas cosas de ella, de todo lo que trabajó luego como feminista, después de morir Gregorio Martín Sierra, bueno, una pasada. La verdad, os la recomiendo mucho. Bueno, y la última autora que quería yo traer hoy aquí es Lucía Carballal. Tuve la suerte de ir con Marisol hace un año más o menos, ¿no?, a Madrid, y fue ella la que me habló de esta obra. Me dijo, oye, hay una obra en Madrid que me ha dicho mi hermana, Los Nuestros y tal, que es muy interesante, tal. Digo, hombre, a Lucía Carballal la conozco, pero la obra de Los Nuestros no la leí. Bueno, entonces, bueno, esta chica que ha ganado muchísimos premios, trabaja siempre con el CDN, bueno, que es muy importante ahora mismo. La obra presenta como hipertexto inicial una de las frases clave del pensamiento del antropólogo Rodrigo Parrini. La ruina no es un lugar perdido, sino una forma de promesa. Los protagonistas de esta obra, de Los Nuestros, reunidos en un mismo espacio para cumplir con el periodo del Shiva, por la muerte de Dinora, la abuela de la familia, caminan por diferentes etapas de sus vidas a través del recuerdo o la fantasía de lo que fueron o serán. Son judíos, vamos. Sí, son judíos sefardíes. Entonces dice, todos están intentando encontrarse en medio de una maraña de expectativas, rencores soterrados y afectos que a veces duelen más que sanan. Es inevitable no reconocerse en ellos y sentir ese pellizco en el alma al recordar sus propias batallas con el amor, con la familia o con la idea de pertenencia. Es decir, la obra nos lee a nosotros mismos, nos representa a nosotros mismos. En palabras de la autora dice, esta familia sefardí abre la idea de la familia como un relato extendido, mucho mayor que nosotros, con el que podemos volver a pensar qué significa pertenecer, qué significa emprender un camino propio. Bueno, como no podía ser de otro modo, a pesar de la laicidad de la familia, esta familia conserva determinadas tradiciones, ritos, recetas, canciones, que siguen conformando su identidad y la nuestra, porque no dejan de ser judíos sefardíes que vivieron en España, los antecesores. Dice que además han tenido que custodiar con mucho esfuerzo a lo largo de los siglos para que no se pierdan. Es el legado de la comunidad sefardí que tanto tiene que ver con nosotros. Por eso hemos querido centrarnos en ella. Veamos un fragmento importante, el momento en el que la madre, reina, que es tal cual la palabra, le dice a su hijo que está echando a perder su vida. Pero claro, él entiende la vida de otra manera, es decir, el eterno conflicto entre padres e hijos. Reina lo va a leer nuestra compañera María, yo voy a ser Pablo, que es el hijo, Marina iba a ser Erika, eso es, Mercedes ibas a hacer de Esther, ¿no? Y Almudena iba a hacer de Tamar, ¿vale? Marina es la esposa de Pablo, la novia de Pablo.
Esther es la tía, es una hermana del padre de la familia, y Tamar es la sobrina, que es una revolucionaria total. Es un poco pues todos los estratos de la familia, todas las generaciones, y cada una en su historia, ¿vale? Así que nada, vamos a leer el fragmento y así cerramos el eje político. Es una buena noticia, mamá. Después de 15 años voy a dejar de ir a las fiestas de estreno a ver si puedo hablar con alguien que me va a presentar a alguien a quien quizá puedo enviar mi manuscrito. ¿Para hacer qué? Digo, en concreto, dejar tu vocación. ¿Para hacer qué? Ser profesor de español en una academia de Bristol. ¿En la academia donde vas a dar clase tú? Sí, tienen una sede en Bristol. Me han concedido el traslado y hay una plaza nueva para él. ¿No te has formado para hacer eso? Sí, sí lo he hecho, en el último año. ¿Y a ti no te parece un poco drástica la decisión? ¡Ey, ya! Con esa escena de despedida, perdona, un poco melodramática, después de toda la vida peleando. Creo que piensas en Londres como una ciudad, pero Londres es una montaña, es un pico que se escala. Y solo va a peor. No me hables con poesías. Por favor, te lo pido. Mamá, ¿podrías...? Yo me he ido. ¿No ves que aquí no hablamos mal? Háblame mal. No, yo no voy a hablarte mal. Lo siento mucho. Reina, yo creo que Pablo volverá a escribir. Igual que yo sigo haciendo fotos. ¿Quieres decir como un hobby? Es muy difícil sobrevivir en Londres. Y en cualquier parte, en realidad. Toda la gente que conocemos, nuestros amigos, todos estamos buscando algo más seguro. Esta familia ha peleado toda la vida, ¿comprendes? En circunstancias muchísimo peores. No hemos tenido jamás esa mentalidad. ¿Por qué te va la vida en esto? Quiero saberlo. Quiero saber qué cambia para ti si dejo de ser tu hijo, el escritor precario, que de vez en cuando estrena obra en una nave industrial de un puerto de Londres. ¿Qué cambiaría exactamente para ti si perdieras ese hijo? Lo que me pasa es que me extraña, hijo, que hayáis comprado todo ese plan familiar de renunciar a todo, que es radical, perdón, es radical ese plan de suicidarse para que un niño pueda nacer. Yo pensaba que eso pasaba en mi época, pero no en la vuestra. Reina, los chicos están aquí. Sí, preparando el Belén teatralizado, ya lo estoy viendo. Tamar está leyendo un libro que deberíais... De verdad, es un libro interesantísimo. ¿Cómo se llama el...? Dice unas cosas que tiene toda la razón. ¿Cómo es el título? Era con familia. Abolir la familia. Es muy teórico el libro y súper radical. La idea es algo así como que el Estado se inventó la familia biológica como el gran ideal a defender a costa de todo, para obligarnos a cuidar de nuestros mayores y nuestros niños. ¿También hay gente que se quiere a lo mejor? Porque si los cuidados de toda la población recayeran en el Estado, serían inasumibles económicamente. Por eso, perpetuar el proyecto de la familia biológica es, para la autora del libro, una manera de ceder a un chantaje. Suena genial, abolir la familia. No, me encanta, de verdad. En este momento de fragilidad, con el tratamiento que está haciendo Marina, que ni siquiera sabemos si funcionará, pues puede ser una lectura bonita. Yo solo quiero decir que tú has tenido épocas de desánimo con tu profesión, momentos difíciles, y yo te he visto superarlos y seguir adelante. A mí me ilusiona lo que voy a hacer. Dejaré de estudiar de memoria cada página del teatro inglés. Dejaré de bañarme en el puto lago de Hampstead para parecer un local. Dejaré las clases particulares de pronunciación a 90 libras la hora para aprender sus fonemas con esta boca esmerada y exhausta. Podré quejarme de la lluvia y de la niebla inglesas. Podré ser ruidoso. Haré pellas en el jardín de casa. Seré el perfecto estereotipo. Seré extranjero por fin. ¿Por qué no haces teatro aquí? ¿En tu ciudad? ¿En tu idioma? Bueno, es que aquí no conozco a nadie. No tengo a nadie cercano. Aquí también hay robles y casas con jardín.
Yo no conocía a Dinora, pero como sabéis, estoy enamorada de Pablo y quiero tener un hijo con él. Así que le he mirado mucho. Tiene la melena densa y rizada igual que ella, ¿no? Por lo que he visto en las fotos. También la veo, a Dinora, en la manera en que Pablo se sienta en el suelo de nuestro piso siempre que puede y se toma un té. Creo que imita escenas que Dinora vivió en Marruecos 30 años antes de nacer él. Conozco a Dinora porque me quieres como debía de querer ella a tu abuelo, como se quiere a la persona con la que te vas a exiliar. Y la conozco por cómo miras el roble de la que va a ser nuestra casa. Lo miras con miedo de que algo vaya mal, porque la señora de la agencia nos dijo que hace un tiempo fue trasplantado y te da miedo que, por eso, un día se ponga enfermo. Pero yo sé, como sabía tu abuela, que aunque un árbol haya sido arrancado, puede volver a crecer en cualquier parte. Gracias a todos por dejarme estar aquí, porque no sé es parte de una familia hasta que no tienes algo que decir sobre sus muertos. Pues muy bonito. Yo, perdonadme, pero tengo que ensayar el Belén teatralizado con mis hijos. Chicos, id yendo para allá. Ya sabes, reina, judía avergonzada. Cuarto día de duelo. Bueno, es que es toda una semana. Bueno, ese duelo es una semana entera en la que la familia se reúne y no sale de la casa, un poco como homenaje a la persona muerta. Entonces, bueno, es un poco... Trata mucho las costumbres de esos judíos sefardíes que, bueno, hemos perdido, pero que todavía están porque la diáspora de los judíos sefardíes, bueno, está por todo el mundo. Bueno, me interesaba mucho traer eso. Gente nueva y, bueno, gente que quizá no conozcáis y, bueno, que pueda ser abrir un poco la... Así que nada, pasamos al eje artístico, pero vamos a unir los tres, aunque pasemos al eje artístico. Sí, vamos a unir los tres. El último de los ejes se refiere a la concepción del teatro como elemento artístico. Si bien este eje, como estamos diciendo, no se aparta de los anteriores, sino que se une con ellos y entre ellos cierran el círculo de aquellos tres ejes que las misiones pedagógicas pretendían conseguir al llevar el teatro a los pueblos olvidados de España. Y bueno, si hoy tenemos en nuestro país a un dramaturgo que aúne todos estos ejes, es sin duda Juan Mayorga. Y como punto de partida, nada mejor que citar al propio Mayorga. Una cultura crítica prepara a un hombre a relacionarse con otros y no a dominar a otros o a resignarse al dominio de otros. Una cultura crítica educa contra el sacrificio del hombre al mito, sea este una fe, una idea, una patria o el mercado. Una pieza de cultura crítica muestra que ni ella, ni su autor, ni su tradición, ni lo que hoy reconocemos como cultura, recogen sino un fragmento de la experiencia humana. Una pieza crítica muestra los límites de nuestra experiencia. Juan Mayorga, dramaturgo, filósofo, matemático, es el autor teatral español vivo más representado, traducido y premiado, con más de 70 piezas entre textos largos y breves. Y bueno, pues a todo ello se define como un aprendiz que entiende el teatro como un proceso continuo de escucha y aprendizaje. Este recorrido que vamos a hacer por su teatro, fundamentalmente al hilo de sus reflexiones sobre por qué escribir una obra más, pretende comprender los principios que lo guían, la palabra, la memoria, la ética y la reescritura, y mostrar cómo sus textos pueden convertirse en herramientas de reflexión crítica y aprendizaje significativo en el aula. El propio Mayorga ha señalado en diversas ocasiones que su vocación dramática se origina en la infancia en una casa habitada por la palabra, donde su padre leía en voz alta. De esa experiencia temprana nace su concepción del teatro, según sus palabras, como un espacio en el que se articulan en este orden acción, emoción, poesía y pensamiento. Acción porque el deseo impulsa a actuar, emoción porque permite reconocernos en el otro, poesía como desvío y mirada lateral y pensamiento no como ilustración de ideas, sino como invitación a pensar al espectador. Por tanto, estamos ante una obra comprometida social y formalmente, capaz de atraer al público pese a la alta exigencia que plantea al espectador.
y dos son los ejes temáticos fundamentales. Por un lado, las obras que revisitan los grandes acontecimientos históricos del siglo XX. Bueno, ahí tenéis algunas obras, por tener algunas que yo ni siquiera voy a citar. Voy a centrarme en las dos que vamos a utilizar como ejemplo de cada uno de estos ejes. Entonces están esas obras que revisitan los grandes acontecimientos históricos del siglo XX. Vamos a tomar como ejemplo un fragmento de Cartas de amor a Stalin, y por otro los dramas ambientados en el presente que reflexionan sobre conflictos éticos y sociales contemporáneos, y leeremos unos fragmentos de los yugoslavos. En cualquier caso, todas sus obras muestran una gran densidad narrativa, cuestionando los límites entre realidad y ficción y abordando temas como el ejercicio del poder, la violencia y la manipulación del ser humano. Y estos ejes temáticos recurrentes se articulan en tres dialécticas fundamentales: cultura frente a barbarie, amigo frente a enemigo y palabra frente a silencio. El fragmento que vamos a leer, os dimos una hojita, porque en el documento está el monólogo final completo, pero no nos daba tiempo. Vale. Entonces vamos a leer este fragmento del monólogo final de Cartas de amor a Stalin, representativa, como ya dijo, de la línea histórica, y luego de los yugoslavos. Ahí hay tres fragmentos, porque uno es inicial, pero solo vamos a leer los dos finales, que son el 18 y el 19. Vale. Cartas de amor a Stalin es, bueno, como su título ya da alguna pista, es una reflexión sobre el amor y el poder, tomando como eje la figura del escritor Bulgakov, 1891-1940, que fue censurado por el estalinismo. Por esta razón decidió dirigirse directamente a Stalin, escribirle, para recuperar su libertad artística, o al menos poder exiliarse con su mujer y continuar su actividad como escritor fuera de la Unión Soviética. No lo logró. Entonces, ¿qué es lo que hace Mayorga en la obra? Porque ya el título llama un poco la atención, lo de Cartas de amor. Mayorga pone en marcha un dispositivo intertextual que integra, en primer lugar, la reescritura de las cartas reales de Bulgakov y de otro escritor, Zamiatin, que también fue censurado por Stalin. En segundo lugar, utiliza la llamada telefónica que Bulgakov recibió de Stalin ofreciéndole trabajo en el Teatro Artístico de Moscú. Y por último, también la identificación del dictador con el diablo, a través de la intertextualidad con la novela El maestro y Margarita, que fue la última que escribió Bulgakov. Como resultado, asistimos a su transformación, a su obsesión por obtener respuesta de Stalin, convirtiéndose en un escritor para un solo lector. Esa exasperante espera lo conduce a la locura, en la que Stalin empieza a dictar sus cartas y finalmente lo sustituye físicamente, sentándose en su escritorio, anotando sus pensamientos y apropiándose de sus palabras, generando un efecto desconcertante en el espectador. Bueno, pues vamos a leer a continuación un fragmento de ese monólogo, que es lo que está en la hojita. Bulgakov calla. Dmitri, los obreros están ensuciando con sus botazas el mármol de la escalera. ¿Quién ha quitado la alfombra? ¿Es que Marx prohíbe cubrir con alfombras las escaleras? Ninguno de tus actores te ha entendido como yo. ¿Sabes por qué, Misha? Porque nadie te conoce como yo, igual que nadie me conoce como me conoces tú. Por eso me siento tan a gusto aquí contigo. En cuanto puedo, agarro el abrigo y me vengo a tu casa. Cada día aguanto menos el Kremlin. Es tan aburrido con todos esos burócratas y políticos. Estoy rodeado de intrigantes. Molotov y los demás, si oyeran las cosas que me dicen sobre ti, no tienen sensibilidad y sospechan de cualquiera que la tenga. No sé qué harían conmigo si se enteraran de que también yo escribo poesía. Un luchador no puede ser poeta. ¿Sabes cuántos kilómetros de teléfono he tendido en estos 3 meses? Tú eres el poeta y yo luchador. ¿Pero acaso no tengo derecho a soñar con una poesía para luchadores? ¿No tengo derecho a soñar con una cultura revolucionaria? Esa es la pregunta que me desvela noche tras noche.
¿Podemos fiarlo todo a esos artistas que se llaman a sí mismos de izquierdas? ¿Tienen el carné del partido, pero tienen talento? ¿Cuál es la causa del silencio del arte verdadero? ¿La miseria? No. Los artistas rusos estáis acostumbrados a pasar hambre. La razón de vuestro silencio no es la falta de pan, sino una mucho más profunda. El arte no pueden hacerlo leales funcionarios, sino herejes peligrosos como tú. Si un escritor intenta ser leal, hará una literatura con la que mañana envolveremos la pastilla de jabón. Pero ¿por qué a los verdaderos artistas os costará tanto entender lo que el pueblo necesita de vosotros? El corazón del pueblo es tan caprichoso, es mucho más fácil defender al pueblo de sus enemigos que defenderlo de los que lo aman. ¿Sabes que incluso la obra de Gorky, El obrero Slobotekov, incluso esa inocentísima obra, hemos tenido que retirarla del repertorio? Como lo estás oyendo, Misha, El obrero Slobotekov. ¿Crees que no me duele? Mírame a los ojos, Misha, mírame cuando te hablo. Es mucho más fácil defender al pueblo de sus enemigos que defenderlo de sí mismo. Me gustaría tanto tenerte allí, en el Kremlin, tener allí un verdadero amigo. No puedo probar bocados sin miedo a que me envenenen. No puedo abrir la boca sin miedo a que me hayan envenenado el aire. Muy pronto podrás venir a verme, en cuanto estés preparado. Un poco de paciencia, Misha. No dejo de pensar en ti. Me preocupa tu aspecto. Te conviene salir de casa, mezclarte con la gente. Si sigues apartándote del pueblo, enloquecerás. Paciencia, Misha. Muy pronto la gente volverá a quererte, en cuanto estén preparados. No habrá verdadero arte mientras que el pueblo sea como un niño cuya inocencia hay que proteger. Entre tanto, los camaradas y yo nos llenaremos de teléfonos la Unión Soviética. Haremos que cada hogar, desde Brest hasta Vladivostok, tenga su propio teléfono para hablar directamente con Stalin. Te juro, Misha, que lo conseguiremos, cueste lo que cueste. Bueno, la reflexión sobre el propio arte y sobre la propia creación es increíble. Sí, porque además él siempre la cita como una obra para reflexionar el propio artista, quién dicta mis palabras, un poco para reflexionar. Bueno, pues la otra obra de la que vamos a leer solo dos fragmentos, el 18 y el 19, es Los yugoslavos, en la que Martín, dueño de un bar al que consagra su vida, pide ayuda a Gerardo, un hombre al que escucha hablar al entrar por primera vez en su local, para que intente acercarse a su esposa Ángela, sumida en la depresión y el silencio desde hace ya casi un año. Aunque al principio se muestra reticente, Gerardo acude a ayudarle y al hacerlo se abre para él una vía inesperada de entendimiento con su hija adolescente Chris, que será la que finalmente le ofrezca a Ángela un mapa alternativo con el que quizá pueda reencontrarse con el amor, disipar la tristeza y recuperar la esperanza. Es una obra que presenta tan solo 4 personajes, se sitúa en espacios cotidianos, el bar de Martín, las calles y la casa de Ángela y Martín, pero están atravesados por un lugar metafórico donde los yugoslavos, que da título a la obra, que es símbolo de desarraigo y de la pérdida de identidad de quienes pertenecen a países que ya no existen. Esta referencia aparece cuando unos clientes que fueron expulsados del bar por Martín, ya que estaban jugando a los dados con dinero, comentan antes de marcharse que deberían haber ido donde los yugoslavos, donde se juega de verdad mientras las mujeres bailan. Como contrapeso de esta frustración, los mapas, que son recurrentes en muchísimas obras de Mayorga, simbolizan la esperanza y la búsqueda de otro lugar. La huella de la guerra del siglo XX también aparece aquí, en la alusión de Ángela, que poco antes de sumirse en el silencio o caer en la depresión, le cuenta a Martín que en el bar una mujer que estaba también con los yugoslavos que estaban jugando a los dados, le contó que, perdóname porque ahora me perdí, le cuenta que existe un lugar minado en la frontera entre las dos Coreas,
convertido en un vergel actualmente por la ausencia de seres humanos. Entonces esto demuestra cómo la vida se conserva donde el hombre no entra, cuestionando nuestra incapacidad de cuidarnos, cuidar al otro, cuidar el mundo. Vamos a leer estos dos fragmentos del final de la obra. Y bueno, aquí vemos también, ya podemos adelantar que, como es habitual en el Teatro de Mallorca, el texto no se organiza en actos y en escenas, sino en diálogos numerados, en este caso de distinta extensión, del 1 al 19, son los dos finales. Leemos el 18. ¿Sabe quién tiene que leer? Sí. Vale, bien. A medianoche, en el bar, hay una foto de la edad de oro de la selección yugoslava de baloncesto. Gerardo espera hasta que llega Ángela con un mapa que Cris le dio. Silencio. Gerardo pone la pieza musical que Cris eligió y saca una botella y 2 copas. Gerardo bebe, Ángela no. ¿Es usted uno de ellos? ¿Lo parezco? No los conozco. No, no soy uno de ellos. Estuve allí cuando aún existía. Viajaba con una mujer de paso hacia Grecia. A la mujer la he olvidado y nunca llegué a Grecia. Me pregunto quién se habrá quedado con los trofeos, las copas, las medallas. ¿Dónde estarán ahora? ¿Sabes si van a venir esta noche? Nunca se sabe. Cada día es más difícil encontrar moneda. Aquí solo se juega con moneda de cuando el país. Fuera de aquí no tiene valor, pero aquí ninguna otra tiene valor. No podía ser como se había imaginado. ¿Qué me había imaginado? Tiene mucho tiempo vacío. Solo camina para vaciarse o busca algo, aunque sea algo que no se puede encontrar. Ahora, cuando al fin ha llegado a este lugar, no es como esperaba, pero si fuese como esperaba, ya no estaría aquí. Está aquí y ahora, aunque estar aquí y ahora no sea suficiente. Aquí y ahora solo vale la verdad. Aquí se juega de verdad. Tira los dados. Voy a irme esta noche de esta ciudad, esta noche para siempre. Venga conmigo. Mucho tiempo llegando a lugares equivocados. Mucho tiempo esperando hacer algo realmente. Una oportunidad. Quieres que lo que hay sea real. Que todo esté ocurriendo realmente. Quieres estar aquí realmente. La vida no puede ser llenarse de ruido. Tienes esperanza, cada vez más esperanza. Quien observa un campo que él mismo minó y ve posarse un pájaro, se dice, puede salvarse. Y un ciervo que se acerca, también él, puede salvarse. Ni estás triste, ni tienes miedo. Un gran animal podría salvarse repartiendo su peso, su ruido, su memoria entre sus patas. Incluso tú puedes salvarte. Se descalza y empieza a bailar. Baila girando sobre sí misma, cada vez más rápido. Bueno, aquí vemos cómo Gerardo, que como os conté, os dije, se ha involucrado en intentar reconducir a Ángela hacia Martín con la ayuda de su hija. Sin embargo, inesperadamente le propone huir con él, lo que realmente al espectador le descoloca un poco. Vamos a leer ya la última escena. En el bar, muy de mañana, Martín levanta el cierre y entra. Observa las sillas sobre las mesas. Saca de su bolsa la chaquetilla que se pone. De detrás del mostrador saca el viejo cartel de "Se necesita cocinero" y lo cuelga. Empieza a colocar las sillas. Entra Ángela. Hace años perdí algo. Creo que fue aquí. ¿Qué es eso que perdió? No lo recuerdo. Para buscarlo necesito que me diga algo más. Estoy intentando recordar. ¿Ha estado usted en Corea? Todavía no. Hay una franja en la frontera entre el norte y el sur, zona minada. Los seres humanos no entran allí. Por eso hay vida que solo hay allí. Un paraíso, flores, pájaros, ciervos, reparten su peso. Ángela señala el cartel. Se necesita cocinero. Se ofrecen 3 menús. Se decide en la víspera y por la mañana se compra el género. También hay que ayudar en las mesas. Todo eso es importante, pero hay cosas más importantes. Lo más importante es no hacerles daño. Es difícil estar con ellos sin hacerles daño porque es muy fácil hacerles daño, aunque todos
Sean iguales, cada uno es distinto. Todos tienen un misterio, casi siempre un poco triste. Todos son interesantes, solo hay que estar atentos y preguntarse continuamente ¿qué es lo importante de todo esto? Ángela abraza a Martín. Abrazados, bailan muy lentamente mientras el bar se va llenando de voces de clientes. Bueno, desde el punto de vista formal, el teatro de Mayorga puede definirse como dramático posmoderno. Dramático porque mantiene una base aristotélica reconocible y posmoderno por la supresión, como vimos ahora, de actos y escenas, el fragmentarismo, la elipsis, el simbolismo, donde los yugoslavos, por ejemplo, los juegos temporales y los procedimientos metateatrales, cuyo objetivo no es dificultar la comprensión, sino activar la reflexión crítica del espectador y situar el acontecimiento teatral en su conciencia. Otros dos rasgos esenciales de la dramaturgia de Mayorga son la escritura y la intertextualidad. La reescritura permite que sus obras mantengan la vigencia escénica y, vinculada a la reescritura, la intertextualidad crea pasadizos entre los distintos textos, entre distintos autores y tradiciones, pero también hay intertextualidad entre sus propias obras, que además, como está constantemente reescribiendo, y todo eso genera una red de resonancias internas que hacen que su teatro se conciba como un todo en permanente actualización. Bueno, teníamos aquí, ya lo visteis, el de Intensamente Azules, no sé si... Que bueno, esa novela gráfica que luego también llegó al teatro y que al final lo que propone es que también, o sea, que todo depende de la mirada y que dentro del pesimismo se puede mirar de otra forma. Por ejemplo, en un momento del libro, creo que es la mujer, dice, se puede leer a Schopenhauer y tomar helado de fresa. Y entonces en los yugoslavos hay una referencia a Intensamente Azules porque al principio, cuando todavía están decidiendo si Gerardo lo va a ayudar o no, encuentra en una caja de objetos perdidos que tiene Martín en el bar precisamente unas gafas de bucear graduadas azules, que hacen esa referencia a que realmente él va a cambiar, va a ayudarle y va a empezar a ver también la vida de otra manera. Bueno, entonces, todas estas características éticas y reflexivas del teatro de Mayorga han llevado a la crítica a considerarlo heredero del teatro de Buero Vallejo. La afinidad entre ambos se manifiesta, en primer lugar, en una concepción ética ideológica del teatro, entendido como un espacio de interrogación que no ofrece respuestas cerradas, sino que interpela activamente al espectador. Para Mayorga, el teatro debe inquietar y obligar a tomar posición. Para Buero, el espectador completa el sentido de la obra desde su lugar en la sala. Por otro lado, en segundo lugar, así como Buero se opuso al teatro de la apariencia en la posguerra, Mayorga se enfrenta hoy, y él insiste mucho en esto, a la imagen shock que anula la reflexión crítica. Además, el teatro de Mayorga puede entenderse como continuador de esa tragedia esperanzada de Buero, un teatro consciente del pesimismo de su tiempo, pero abierto a alguna forma de esperanza. A la luz de la escena final de los yugoslavos que acabamos de leer, queremos ahora leer el monólogo final de Silverio en Hoy es fiesta, pues ambas piezas comparten la esperanza que surge del compromiso ético con la experiencia humana, cuestionando nuestra relación con los otros y el mundo, y ofreciendo caminos de reflexión desde la belleza y la verdad de la palabra. Esta intertextualidad podría ser interesante explorarla en el aula, especialmente en segundo de bachillerato. Bueno, como sabemos, Hoy es fiesta transcurre en la azotea de un edificio de vecinos pobres que esperan el sorteo de la lotería. Entre los personajes destacan Daniela, una joven incomprendida, Silverio y Pilar, matrimonio marcado por la tragedia,
Y el júbilo por haber ganado la lotería se desvanece pronto al descubrir que la madre de Daniela les había vendido un 10º caducado. Ella estaba acuciada por la necesidad y pensaba que no iba a tocar la lotería, claro. Pero Silverio logra que los vecinos la perdonen y evita que Daniela caiga en la desesperación, dejando abierta la posibilidad de transformar el fracaso en esperanza ética en el monólogo final que vamos a ver. Solo, a ti te hablo, a ti misterioso testigo que a veces llamamos conciencia, a ti casi innombrable, a quien los hombres hablan cuando están solos sin lograr comprender a quién se dirigen. ¿Tiene algún sentido este extraño día de fiesta? ¿Debo entenderlo como un día de esperanza y de perdón? ¿Ha sido quizá rescatada la vida de aquella niña por la de Daniela? Pero sé muy bien que solo puedes contestarme a través de unos labios. Lo sé y lo acepto. Por quererme solo a mí mismo, deshice mi vida. Aunque tarde, he de rehacerla. He sido un malvado y después un cobarde. Ya no lo seré más. Sé bien que el día no ha terminado para mí, que aún me falta la prueba más terrible. Ayúdame a afrontarla. A continuación, su esposa muere y Silverio queda solo mientras cae el telón lento con el eco de las palabras de la echadora de cartas. Hay que esperar, esperar siempre. La esperanza nunca termina, la esperanza es infinita. Bueno, y volviendo ya al Teatro de Mayorga, y ya para terminar, es evidente que su formación filosófica y matemática tiene un gran peso en su obra, concebida como espacio de diálogo que enseña a filosofar y aborda la fragilidad humana junto a la aspiración a la dignidad, la libertad y la belleza, haciendo concreto, dice él, lo abstracto de la filosofía. Su teatro es, por ello, también esencialmente político, en el sentido que ya señalaba Alejandro, y además su escenografía mínima, rasgo de posmodernidad que acabamos de ver antes, refleja su formación matemática. Invita al espectador a construir imaginariamente el espacio donde gestos, objetos y palabras revelan lo esencial y la palabra se convierte en instrumento de resistencia frente a la imagen impacto. En definitiva, un teatro que se concibe como utopía y perturbación, desestabilizando a ese espectador, eso es muy importante, lo venimos repitiendo, y enfrentándolo a dilemas morales. Bueno, teníamos un fragmento del Mago, porque él siempre lo pone como ejemplo de cómo el teatro nos tiene que desestabilizar. Dice que tendríamos que llegar a casa siendo otras personas o no regresar, dice ya en broma, y cita a la mujer del mago que va a una sesión de magia, se ofrece como voluntaria para que la hipnotice, llega a casa diciendo que no es ella, que es otra persona, se desdobla, que ella se quedó en el teatro y entonces ahí viene también un drama familiar de cómo todos van reaccionando a eso, ¿vale? Bueno, ya como conclusión, como vemos, una mínima caracterización de su teatro, como la que aquí hemos intentado esbozar, desemboca siempre, inevitablemente, en el protagonismo y complicidad del espectador. Entonces, llegados a este punto, surge una pregunta clave. ¿Para qué tipo de espectador escribe Mayorga? Su respuesta nos interpela como docentes. Escribir teatro, dice, implica confiar en el espectador, singularizarlo. Y su espectador ideal, esto también lo repite en todas sus entrevistas y siempre que está dando alguna clase magistral, se parece a él a los 16 años, edad en que descubrió doña Rosita la soltera y comprendió que aquel teatro lo respetaba porque esperaba algo de él. Esta experiencia forma su obra, una dramaturgia capaz de generar reflexión, diálogo y vivencias significativas, concebida como lectura intergeneracional para reconocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo al otro. Y es que creemos que leer teatro en el aula implica decir, escuchar, imaginar, representar, comprender y escribir. Frente a la sobreexposición a la imagen cerrada de las pantallas, los textos de Mayorga invitan al estudiante a construir mentalmente la escena
y a participar activamente en la creación de un sentido. Sus piezas breves de teatro para minutos, que también suprimimos unas referencias que están ahí, que esto ya quedará un poco para abril. Por su densidad simbólica, apertura de personajes y finales, serían o podrían utilizarse como un recurso especialmente valioso para talleres de escritura. Bueno, pero queremos acabar con una obra que funciona bastante bien cuando se lee incluso un cuarto de la ESO, que es El chico de la última fila. Ahí creo que está la escena inicial, que es muy simpática porque es cuando el profesor está leyendo las redacciones que mandó a los alumnos, pero es muy larga y no la podemos leer, entonces nos vamos a quedar solo con el final del chico de la última fila. Este final os va a recordar, según están hablando, después de leerlo, a mí me recordó a La ventana indiscreta de Hitchcock. Es que lo puse yo aquí, porque Ah. lo estaba leyendo. Es que digo, yo mira, no lo vi, pero digo, es que según estábamos leyendo el otro día, digo, esto es La ventana indiscreta. O sea, es total. Sí, sí. La intertextualidad de Mayorga con las artes es, bueno, Bueno, impresionante. nosotros fuimos hace poco, en noviembre, lo cuento rápido que tenemos que cenar, a ver La gran cacería, que hay que leerla primero, es un monólogo, ahora él interpreta el monólogo, bueno, es impresionante, él dice que no, que solo es como si fuera un cuentacuentos, que él no llega a ser actor. Y empezó, y eso que yo lo había leído porque quería preparar esto, y empezó, y dice Mercedes, digo, Mercedes, ¿qué te pasa? Dice, no, me está gustando mucho, pero es que aquí hay una intertextualidad que nos estamos perdiendo. Digo, no, claro. Y luego, preparando esto, en la versión más extensa, yo empecé a leer y dije, pero si había una escena final en que hay un simulacro, porque él va en un barco, tiene insomnio, y entonces empieza un poco a filosofar, a reflexionar sobre el mundo actual. Y en el libro es el simulacro este y nada más, se acaba. Pero en esta última versión aparecían los animales, porque habla mucho de los animales que viajan a la bodega del barco, y se revelaban. Y yo al principio decía, bueno, me lo estoy inventando, me lo imaginé, y llega Mercedes y dice, no, sí. O sea que constantemente está reescribiendo. Sí. Bueno, y entonces, El chico de la última fila además es muy interesante por la adaptación cinematográfica del director francés François Ozon, de La Maison, que ofrece también un material excepcional para trabajar las diferencias entre el lenguaje teatral y cinematográfico, la metaliteratura, la frontera entre la realidad y la ficción, los procesos de reescritura, y además sitúa a los adolescentes frente a su propio espejo. Según Mayorga, en palabras de Mayorga, es una obra sobre maestros y discípulos, sobre padres e hijos, sobre personas que ya han visto demasiado y personas que están aprendiendo a mirar, sobre el placer de asomarse a las vidas ajenas y sobre los riesgos de confundir la vida y la literatura, sobre los que eligen la última fila, aquella desde la que ven todas las demás. La trama gira, por ponernos un poco en situación, en torno a Germán, profesor de lengua y literatura, quien se interesa por Claudio, un alumno silencioso que se sienta en la última fila. Todo comienza con una redacción sobre su fin de semana que da lugar a entregas sucesivas en las que Claudio empieza a retratar a los Rafas. Los Rafas son la familia de Rafa, uno de sus compañeros de clase. En su casa. ¿Y se ha pasado esto? ¿Se ha terminado? Sí, porque no ¿Pero tendrá no tiene batería? Que quiere que No, que no ponga tiene la- batería. No, dale. Esto es muy directo, ¿eh? Sigue grabando, sí. Yo ya estoy acabando, Sí. ¿eh? Pues no sé si se verá eso, pero bueno, a ver. Bueno, pues este niño, Claudio... Y espera, con ¿qué el- habías dicho de los Rafas? Y está hablando de la familia de los Rafas, a los que vemos Vale, la ventana o lo que sea, vale. ¿no? Sí, un poco para situarlo, porque encima es el final de la obra, lo repito. Todo comienza con una redacción sobre su fin de semana que da lugar a capítulos sucesivos, a entregas sucesivas, en las que Claudio retrata a los Rafas, que son, a los que Claudio llama así,
la familia de Rafa, que es uno de sus compañeros de clase. Claudio logra introducirse en su casa bajo el pretexto de ayudarle con las matemáticas a cambio de que Rafa le dé lecciones de filosofía. Bueno, todas las referencias a las matemáticas, a la filosofía, no podemos fragmentar ciencias, letras, siempre con él son así. Entonces, la realidad y la ficción se van entrelazando, porque al final no sabemos lo que pasa de verdad y lo que están leyendo si es ficcionado por Claudio. Entonces ahí ya se va haciendo esa especie de madeja en la que se va entretejiendo y lo metaliterario adquiere una gran intensidad. Pero el final es sorprendente, porque al final descubrimos, que es lo que vamos a leer, que en realidad los Rafas son tan solo un medio de entrar en la casa de Germán. Leemos esta escena final ahora, que contiene ecos, mira, parece que, de La ventana indiscreta de Hitchcock. ¿Tú eras vale. ¿Se ha fijado cuántas ventanas se ven desde aquí? ¿Cuánta gente? Yo me pongo aquí y pienso, ¿cómo sería la vida en esa casa? Allí, por ejemplo, esas viejas. Están discutiendo. ¿Dos hermanas disputándose una herencia? ¿Dos lesbianas a punto de separarse? Dos hermanas discutiendo por la casa del pueblo. La rubia quiere vender. La morena dice que ni hablar. Se están tirando el pasado a la cabeza. Dos lesbianas, 30 años de convivencia a la mierda porque la rubia se ha enamorado de su reumatóloga. La morena dice, pero si yo te la presenté, fíjese en sus manos, pero si yo te la presenté, ahora entiendo por qué no querías que te acompañase a la consulta. ¿Qué va? ¿Qué va? Dice, la casa de nuestro padre, con la que luchó para conservarla. Debe de ser el tercero derecha. Olvídalo, no creo que necesite un profe de matemáticas. Algo necesitarán. Siempre habrá un modo de entrar. Siempre hay un modo de entrar a cualquier casa. El final es muy malo, cámbialo. No es el final, continuará. No vuelvas a acercarte a mi casa. En su biblioteca vi libros de James Joyce. Me pregunto cómo lo titularía él. Los números imaginarios, el laberinto vacío, la pizarra del Minotauro. No vuelvas a acercarte a mi mujer. Si vuelves a acercarte a ella, te mato. Desde que lo conocí tuve ganas de ver cómo vivía, desde la primera clase. ¿Cómo será la casa de este tío? ¿Quién podría vivir con un tipo así? ¿Habrá una mujer lo bastante loca, una tía tan loca que... Bueno, leo yo el final. Germán da una bofetada a Claudio. Silencio. Ahora sí, maestro. Es el final. Y con un gesto hace los tuyos. ¿Algo esto? La mezcla entre fantasía y realidad. Muy bien, chicos. Después de esta intensa sesión de dramaturgia, nos quedan todos los textos y obras para que podamos disfrutar de ellos. Pues Gracias. ahora, Gracias. Muy bien. cenita.